Bueno, mis amados, shalom, shalom, buenas tardes, bendiciones para todos. Bienvenidos nuevamente a este precioso tiempo que el Padre nos permite, tanto el tiempo como la oportunidad y la posibilidad de aprovecharlo. Así dando la bienvenida a todos los presentes, a todos los que están conectados y todos los que se vayan a conectar y todo que de alguna manera sea tocado por el Padre, llamado por el Padre, y aprovechar también toda esta bondad maravillosa que de alguna manera pues queda ahí para que cada uno pues tome lo que llamamos el provecho que le corresponde. Sabemos que toda la palabra pues no aplica no, aunque aplica para todos, no todos absorbemos todo porque bueno, cada quien tiene y tenemos la necesidad que el Padre bien suple a través de su palabra. Pero bueno, vamos a ponernos en pie. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, una vez más. Siempre estaremos agradecidos, Señor, porque no hay nada verdaderamente pues, que esté por encima de ti, que eres el que tiene el control de todas las cosas y que todo lo que nos ocurre, todo lo que vivimos, todo lo que sucede, tiene que ver, Padre, contigo, Señor, que eres el autor de todo. Así pues, Padre, entendido de la creación y entendido de nuestro llamado y también de nuestro diseño, que eres tú, Señor, para con nosotros, cuando nos has creado, nos has formado, nos has permitido hacer de la vida pues el cumplimiento de tus propósitos, llamándonos por tu palabra. Y aún así, Padre, dentro del libre albedrío, pues, Señor, tenemos tantas oportunidades y posibilidades de veramente mirarte a ti, escuchar tu voz y atender a tu voz, Señor. Y es por ello, pues, Padre, que en esta tarde de Shabbat, después de una mañana maravillosa, como cada Shabbat, Señor, pues te damos muchísimas gracias por habernos regalado pues todo el transcurrir desde la caída del sol, por esta mañana, Señor, maravillosa de ministración, de encuentro, de comunión y sobre todo pues de esa administración de tu palabra para convertirla y convertirse en cada uno otro, en nosotros los niveles de revelación, Señor. Así pues, Padre, te damos una vez más la gloria y la honra. Gracias por todos los presentes, por todos los que están conectados, por toda nuestra hermandad que hacemos vida en esta nuestra congregación, los justos de las naciones, por todos los que están en casa, por aquellos padres que de alguna manera pues no están conectados, pero que son parte de esta familia, que habían pues, Señor, también a través del diferido, sean pues, Señor, llamados por ti, sean tocados por ti, y que cada uno pues tomemos la porción que nos corresponde, la porción por la cual tú, Señor, así lo has dispuesto. Bendito seas, Padre, que seamos pues instrumentos a ti, pero que sobre todo seamos un corazón abierto y dispuesto para recibir y para permitir que tú seas el que obre en nuestra vida a través de tu palabra santa, Señor. Te damos pues la gloria y la honra, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar al frente y de ser de esta manera pues tener la responsabilidad y con ello gracias por todo lo que has ministrado, por todo lo que sigues impartiendo, para que seamos instrumentos de lo que bien pues tú te has dispuesto en esta tarde para con tus hijos, Señor. Muchas gracias pues, Padre, por darnos la oportunidad y por cada uno de los que bien pues también hacemos vida de comunión, vida de hermandad, vida de familia, Señor. Oramos agradecidos, puestos en tus manos, y lo hacemos llegando por los méritos de tu Hijo amado Yahushua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, podemos tomar asiento, amados. Reiteramos las buenas tardes, la bendición, el saludo para todos, el abrazo caluroso hacia nuestra hermandad que está allá conectado, que están en la red, que el Padre sea pues de ese abrazo maravilloso con todo su shalom para cada uno de los que conformamos esta preciosa familia, preciosa porque es del Padre, porque somos del Padre y tenemos a bien la provisión y protección de nuestro Padre en la medida que a bien valoremos, ¿ok? Esa estará lo que llamamos en esa jupá, a través de un camino de obediencia y de santidad en lo que concierne pues la obra de nuestro Padre Celestial. Y darle muchísimas gracias, hermano, porque nos permite servirle. El hecho de estar de ese lado y yo de este lado, estamos en la misma posición en cuanto al servicio al Eterno. Usted está prestando un servicio, este servidor también. Entonces somos servidores del Eterno. Por eso es tan valioso cuando se nos da la oportunidad de ser servidores. Y en esta manera, pues, es a lo que hemos sido llamados, a ser servidores del Eterno. Y solo que en alguna fase, pues, tenemos la oportunidad de estar de este lado, que de alguna manera es una responsabilidad muy grande, y lo cual llamo pues a que, bueno, tengamos a bien lo que llamamos la preparación, la motivación, la conciencia
de lo que es, bueno, esa oportunidad que el Padre nos da para ser un instrumento, ¿verdad? De dejar huella o dejar marca y de resaltar el nombre y la obra del Señor. Entonces, si usted tiene un charí, tiene una minjá, o tiene un cabalá, o tiene una predicación, cualquiera sea, usted es un portador, un instrumento del Señor, es un embajador del Señor, que le está dando una maravillosa oportunidad, que ni debemos hacerlo por cumplir ni por salir del paso, sino por servir. Y entonces, para eso, una preparación. Siempre les invito a que nos preparemos, ¿ok? Voy a estar, ¿cómo dice? Con una sensibilidad apropiada, voy a leer la palabra, voy a compartir una palabra. Ser un instrumento. Y eso es maravilloso, pero tenemos que programarlo. Tenemos que nosotros mismos tener ese sentido de pertenencia y de responsabilidad para que realmente pues recibamos del Señor. Y no sea pues nada más un momento y salí. Y eso es bien importante, amado, ¿ok? Porque esto nos debe, como dice, llamar a ponerle la chispa, la emoción verdadera y la emoción sana de lo que realmente representa servir al Eterno y de poder ser un instrumento que el Padre bien use, ¿ok? O utilice en el mejor sentido de la palabra. Ok, anuncios. Brevemente, la hermana Risca está en mejoría, ella sigue en la casa de su mamá. Ya le retiraron los puntos. Y bueno, está convaleciente. La saludamos, amada, que el Padre les bendiga mucho. Yo le decía ahorita a través de un mensaje, bueno, que pues dice, bueno, estamos aquí esperando los resultados, ¿verdad? Y dice, bueno, no nos llenemos de una expectativa de depender el gozo, la esperanza de lo que sea un resultado. Cualquier sea el resultado es descansando y confiando en el Señor. Porque el Señor está por encima de cualquier diagnóstico, de cualquier resultado que bien la ciencia o el médico o la clínica determine, ¿ok? Entonces, cuando así lo hacemos, bueno, estamos, como dice, descansando en el Señor, que es donde debemos estar, ¿ok? Entonces, lo demás sigue siendo una añadidora. Lo principal es el Señor, independientemente de o a pesar de. Entonces, bueno, así bendecimos a nuestra hermana y a cada uno, pues los que de alguna manera, pues tenemos a bien la confianza y la esperanza en nuestro Padre Celestial, porque así se nos ha sido entregado. No tenemos, como dice, como que tener barreras para entrar en confianza con lo que es la palabra del Señor. También nuestro hermano Moré, el Moré Yedael, le saludamos también junto a su familia. Él ayer terminó el ciclo de terapia que tenía, ¿ok? También fue y se hizo el estudio de una tomografía que le habían requerido. Y bueno, no tiene los resultados, pero ya vendrán. Entiendo que ese ciclo de terapia que tuvo, creo que fueron 12 terapias, ya las terminó. Y entonces creo que viene ya una sección de oncología. Bueno, viene otros pasos ahí, ¿ok? Dentro de todo el proceso que él está, por el cual está pasando. Y bueno, le damos gloria al Padre porque, bueno, vemos a un Yedael para rato. Gloria al Padre por eso, ¿ok? Total que, bueno, te saludamos, hermanos. Seguimos dándole gracias al Padre y seguir orando por todos estos procesos que lo que hacen verdaderamente es fortalecer en la medida que seamos esos receptores de la palabra y de la bondad de nuestro Padre Celestial. Entonces, ahora, es importante, amados, y admiro y bendigo a mi hermano Yedael, que estos procesos le han ayudado mucho, pero no quiere decir que es que anteriormente estaba mermado. Fíjese tan importante lo que es, como dice, la perseverancia, la constancia. Entonces, que no es porque ahora pasó por estos procesos, esté pasando por estos procesos, bueno, está como más espiritual. No eso, porque yo creo que cada uno somos conscientes del valor y de todo lo que ha sido la dedicación y sigue siendo la dedicación de este varón a la obra del Señor. Entonces lo que está es más fortalecido y con mucho más elementos para que cada uno podamos aprender y ser enseñados por el Señor a través de su testimonio, a través de su perseverancia y su dedicación. Total que, bueno, amados, todo esto encierra agradecimiento al Padre por todas estas bondades maravillosas que en medio de las adversidades el Padre nos inunda, nos arropa. También, bueno, la hermana Hannah, el hermano Shelomó, también ha estado en una convalecencia, en una situación, bueno, hoy está previsto que va a venir. Bueno, tiene sus situaciones médicas ahí, estuve conversando con él para que, bueno, tratemos de superar, ¿cómo diríamos?
bueno, lo estoy inclinando a que nos ubiquemos más en lo natural, porque cuando nos asociamos con los médicos tenemos muchos médicos, muchas versiones, y bueno, y eso perturba, honestamente, ¿verdad? Y bueno, y de alguna manera roba la paz y roba esa disposición y ánimo que debemos tener para con el Señor. Total que, bueno, oramos pues por ello, ¿ok? Por esa situación pues que ella ha venido siempre teniendo. Bueno, mi amado, entramos en materia, no vamos a cambiar el tema sigue siendo lo mismo, sin embargo, pues quiero tomar esta introducción tomando como referencia, no tenemos más anuncios, perdonen, no tenemos nada por ahí pendiente por ahí, ¿verdad? Ok. Ok, hoy surgió verdaderamente. La hermana Rachel, ya, pues ahí estuvo ahorita, bueno, ella vino y se fue. Su esposo tuvo un incidente de un accidente que tuvo otra persona, pero él estuvo involucrado porque de alguna manera el carro estaba cerca. Algo pasó ahí que él fue involucrado, lo llevaron detenido, y ahorita lo van a liberar, como dice, una gestión, y bueno, lo van a liberar. Sin embargo, hay una persona en medio de todo esto que está convaleciente, que está en el hospital con un proceso, creo que bastante comprometido de salud. Y bueno, oremos para que, bueno, lo que ya se superó, bueno, como dice, no trascienda, ¿ok? Y que, bueno, la persona que está en el caso de salud, pues pueda ser, verdaderamente, sea superado todo este caso y que no trascienda para que, bueno, de alguna manera, pues no hayan elementos de mayor complicación porque se torna, pues, delicado, ¿ok? Por eso ella estuvo ausente, ella que vino y se fue de una vez, creo, algo así, vino y la vinieron a buscar. Y bueno, por eso su hija había quedado acá. ¿Perdón? Ah, sí, sí, yo sé que la dejaron aquí. Ocurrió el incidente. Sí, así fue. Entonces ella se tuvo que ir, fue muy rápido. Sí. Entonces toda la mañana tuvieron esa gestión, y ya ahorita lo iban a liberar, ¿ok? Y el proceso está vivo, pero con la aclaratoria de que la persona que está comprometida es otro chofer, pero él de alguna manera pues lo implicaron, se implicó porque estaba cerca o tocaron el carro. Eso tiene sus elementos delicados, como dice, ¿ok? Pero oramos al Padre que libere todo aquello que a bien pues cumpla los propósitos primeramente del Señor y que sobre todo pues el caso salud se pueda pues superar, que es muy valioso. Una señora creo que es la del caso. Exactamente no tenemos los detalles, pero tampoco había caso para ponernos a hablarle a la hermana o preguntarle, sino bueno, ya más o menos conocemos en algunos entornos es suficiente con eso para que ya tengamos un motivo de oración y de agradecimiento al Padre por lo que ya se ha superado. ¿Ok? Muy bien. También yo creo que no lo hemos dicho. Aquí hemos visto la ausencia de, ¿cómo se llama tu niña? Anabá, ¿ok? La esposa del hermano Shemuel. Ella está de viaje, por eso es que está ausente, ¿ok? Y no lo habíamos anunciado desde acá y le pido mis disculpas, ¿ok? Ya ella está por retornar, de hecho, pues, ¿ok? Porque su mamá está en Colombia y aprovecharon pues una oportunidad de que ella pudiera ir a visitar a su mamá y pasar unos días allá. Total que bueno, ya está por retornar, iba por 2 meses, pero yo creo que se redujo a un mes. Total que ya a finales de mes o principios del mes está de vuelta. Bueno, mañana yo debo estar yendo para que mis viejos, tengo tiempo que no voy para allá, pero mañana debo ir, que tengo la oportunidad, y aparte de eso, ahí los 92 años de mi papá, el martes, y bueno, vamos no a contagiarnos, vamos a ponernos de lejito, porque son muchos años, pero bueno, a gozarnos en el Señor. De veras, pues que bueno, mi papá, ahorita lo vi que me enviaron un video que mi hermana está con él ya y estaba cantando y ya está como, él empieza como que a abrir camino, cantando una canción y esa cosa. Entonces, en su chinchorro. Y bueno, todas esas son cosas maravillosas que yo le doy muchísimas gracias al Padre y lo comparto con ustedes porque mi papá tiene 92 años, mi mamá 87. Y bueno, están duritos, pues, no son unos viejitos que no se valen por sí, no sé, ellos se resuelven, ¿verdad? Hay que tener todo el cuidado y todos los elementos, pues, como necesario es una persona adulta pero con toda la conciencia bueno, el gozo y bueno, y también
sus altibajos en el sentido de las reacciones de su edad. Pero sí, muy equilibrado gracias al Padre cada día, que es algo muy valioso que hemos tenido, que ha ido superando muchas cosas, consciente de muchas cosas, ya tranquilizándose en muchas cosas, porque a veces se volvía como, ¿cómo se llama esto? Insistente o como ya pues pasando la raya. Entonces, bueno, eso ya a través de mucha conversación, mucho compartir, hoy día pues mucho más, está más tranquilo y bendito sea el Padre por eso. Necesario es inclusive, ¿ok? Total que bueno, voy a estar por allá y regresaré el miércoles en nombre del Señor con mi esposa. Y la próxima semana, sí, debo estar aquí en Shabbat, pero esa semana que viene sí voy a estar completo para allá, porque ya es una rotación que tenemos que a mí me tocaría con mi esposa atenderlo la semana completa. Entonces, bueno, un privilegio, un gozo y con todo el gusto lo vamos a hacer. Entonces eso para que lo tengamos presente y oremos para que todo sea para bien, como debe ser. Ok, cuando podemos valorar a plena conciencia, voy entrando en materia llamado y voy a arrancar tomando como referencia y como plataforma lo que el Padre trajo hoy en la mañana. Como cada Shabbat, trae una porción maravillosa de la cual exhortamos y reanimamos a mano, no se pierda nada de eso. Aún si usted no está por X razón de fuerza mayor, usted tiene eso en la red para que usted oiga esa enseñanza antes que venga la otra. No acumule, no la deje para mañana. Hoy, Shabbat es el mejor día que el Padre ha dispuesto y ese Shabbat lo tenemos que aprovechar en gran manera. Y lo que se imparte en Shabbat, usted no debe esperar mañana, hoy en Shabbat, a menos por fuerza mayor. Pero en condiciones normales, hermano, usted no espere. Cómase la parrillada que le toca hoy. Si la quiere repetir, la repite toda la semana. Pero hoy no se vaya en blanco, a pesar de que no haya venido, si así pudiera ser el caso. ¿Okay? Entonces, hoy fue maravilloso como cada Shabbat. No hay un Shabbat menos que otro. Todos los Shabbat son completos. Y hoy, bueno, en cada una de las direcciones, en cada una de las, ¿cómo se llama? Propósitos del Padre, cumple veramente en cada uno aquellos que veramente nos hacemos sensibles a la palabra. Entonces, cuando podemos valorar a plena conciencia, con el sentido de pertenencia, lo que hoy de una muy buena manera nos extrajo el Padre por medio del Moré y Edael, en el marco de la Parashá, que fue el ministro de la mañana, no queda otra cosa que aceptar que estamos incluidos en un gran compromiso, en un gran proyecto. El proyecto del Señor, el reino. No hay manera de excluirnos. Si ya estamos oyendo, si ya estamos valorando, si ya estamos llenando nuestra conciencia con lo que el Padre está impartiendo. Entonces, esto es maravilloso, hermano. Entonces, no podemos dejar de alejarnos de eso. No queda otra cosa que aceptar que estamos incluidos en un gran compromiso con nuestro Padre que no podemos ni debemos evadir, y mucho menos descuidar. Y está muy atento para aprender de las valiosas advertencias que en la Torá encontramos de parte de nuestro Padre, que son los vivos ejemplos de las cosas que el Padre marca, remarca y refresca en su palabra. Hoy, maravilloso, y eso no era un tema que no conocemos, tema lo conocemos, pero qué importante es tener elementos para refrescar, para remarcar y darnos cuenta realmente que lo que nosotros tenemos en nuestros hombros como responsabilidad es algo que no tenemos cómo definirlo, amados. ¿Ok? Pero atendiendo a eso, tenés que llenarse, sensibilizarse, como dice, prender la mecha y darnos cuenta, amados, que no podemos, como dice, permitir para nada que el enemigo, que la carne, que el desánimo, que la apatía, que el enfriamiento, que el mundo nos robe eso, nos perturbe. O que nos dejemos perturbar. Porque eso de que no me perturbe, eso no es verdad. El mundo va a perturbar, porque es lo que ha hecho siempre. Que hoy hay más elementos de perturbación, es verdad. Pero el punto está, ¿cómo estoy yo? ¿Me dejo o no me dejo? ¿Qué elementos, qué herramientas estoy usando para no dejarme perturbar? Entonces, ahí está entonces la condición espiritual. Son entonces ejemplos que marcaron y siguen marcando hoy día la vida de nosotros como hijos y miembros del pueblo de Adonai. Si bien fue relevante la caída de la humanidad por la pequeña plática, hablando mexicano,
por la pequeña plática que tuvo Eva con la serpiente, fue fatal, así como lo del becerro de oro, también fue trascendental. No deja de ser relevante lo que causó el evento de los exploradores en el desierto, provocando el desánimo y toda la apatía que ello trajo a la manifestación de una serie de pecados. Y eso lo tocamos la semana pasada, fue la paracha de la semana pasada o parte, y no está descabellado, hermanos, refrescar y ahondar un poco más en los detalles, o algunos de los tantos detalles que hay ahí, porque son cosas que se dieron y han trascendido, no se quedaron, como dicen, en el olvido, sino que marcaron al pueblo del Señor. Y si marcaron al pueblo, lo marcaron a ustedes y me marcaron a mí. Y eso no debemos pasarlo por alto, no lo debemos ver con poca vista, sino con una vista muy amplia, con un corazón bien abierto y sensible de que aquello fue fatal y que como el virus sigue, nosotros podemos, como dice, ser presa del enemigo para que la fatalidad nos siga persiguiendo. Entonces, cuán valioso entonces es atender a todos estos eventos, ¿ok? Hoy vamos a estar pues tomando en cuenta algunos detalles más de este acontecer y lograr con ello tomar el provecho necesario. Esto, como lo digo, amado, tiene muchísima, lo que llamamos mucha tela que cortar cuando vemos, pero hay cosas trascendentales que son los puntos principales o centrales que es importante que nosotros lo volvamos a revisar, ¿ok? Con algunas citas que hablan del mismo punto, del mismo tema, ¿ok? ¿Por qué? Porque causó. Entonces nos vamos a dar cuenta, a través de todos los detalles, que yo dije, vamos a leer el capítulo 13. ¿Quién lo leyeron? Yo se la puse más papayita. ¿No lo leyeron? Yo lo puse en el grupo de las damas y el grupo de los caballeros, hoy en la madrugada. Eso para que sea más fácil, no sé si, o fue la puse más difícil. Con algunos elementos, bueno, de introducción. Pero es necesario que nosotros nos comamos ese capítulo, veamos los detalles, porque no podemos abordar aquí, necesariamente por el tiempo, todos los detalles, pero sí los puntos principales, lo que sí queremos puntualizar, ¿ok? Entonces, es necesario, hermano. Y el 14, mañana lo vamos a pasar para que también en la red lo tengan. Y lo más que le aconsejo, no lo lea, ni lo mire. ¿Ok? Terminamos la semana pasada con Números capítulo 14, 1 al 5. Vamos a releerlo rápidamente o debidamente. Esto es rápidamente, no porque no estamos desesperados ni apurados. Así quedó la última lectura que hicimos, Número capítulo 14, que es donde está el hecho, el acontecimiento. ¿Ok? Verso 1 al 5 y dice así. Entonces los israelitas comenzaron a gritar. Esto es el efecto, es la consecuencia del verso de lo que está plasmado en el verso, en el capítulo 13. Por eso le hice énfasis, lean el capítulo 13, ¿ok? Y el énfasis ya sabe que fue remarcado cuando lo envié al grupo para que hoy pues todos estuviéramos frescos con la lectura, ¿ok? Aquí está el resultado, ¿ok? Entonces los israelitas comenzaron a gritar y aquella noche se la pasaron llorando. Todos ellos se pusieron a hablar mal de Moshe y de Aarón. Decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, o aquí en el desierto, o aquí en el desierto. ¿Para qué nos trajo el Señor a este país? Para morir en la guerra. Y qué importante que dicen, nos trajeron, ¿para qué nos trajo el Señor? Algo, si de alguna manera, pues, tiene crédito. Reconocían que era el Señor. Sin embargo, aquí se llevaron por delante todo. ¿Ok? A Moshe y a Aarón, los líderes. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto. ¿Para qué nos trajo el Señor a este país? Para morir en la guerra y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en poder del enemigo. Más nos valdría regresar a Egipto
Y empezaron a decirse unos a otros, pongamos a uno de jefe y volvámonos a Egipto. Esto, amado, cuando usted lee esto, bueno, nos quedamos cortos con lo que leemos acá. Pero imagínense lo demás que se desató. Una consecuencia de una información. Aquí, cuando nosotros analizamos todo este evento, amado, eso no tenía que haber sucedido. Como el becerro de oro no tuvo que haber sucedido. Como lo de Eva tampoco tuvo que haber sucedido. No debió haber sucedido, pero sucedió. Este evento no tenía para qué suceder. Porque ni la exploración estaba, como dice, incluida. No había necesidad de explorar. ¿Por qué? Porque ya el Padre lo había prometido a los patriarcas. Ya lo había dicho a través de ¿quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, era algo que ya el Señor lo había determinado. Y haber explorado por estrategia es aceptable para ver cómo era la estrategia para hacer lo que el Padre estaba mandando. Pero se tornó mal, porque lo que hubo aquí, hermano, lo grave que hubo aquí fue que se desconoció la fidelidad del Padre, la veracidad y la verdad del Señor. Ignoraron, lamentablemente, no por conocimiento, sino por conciencia y esa sensibilidad espiritual, que era el Padre el que había determinado que les iba a dar la tierra. Es el mismo Padre que le está a usted y a mí dándonos las promesas de vida eterna, de justificación, de cielo y de reino. Es el mismo que amplió el plan con nuestro Mesías Yoshua. Bueno, tenemos mucho más ventaja, pero también mucho más responsabilidad. O sea, no desfasa el principio, la modalidad de lo que es el propósito del Padre. Sigue siendo el mismo que tuvo en aquel entonces, para el mismo que tiene para con nosotros hoy día. Y sumado a eso, amado, esto es un evento profético. Porque bien lo remarcamos y cada vez que vemos en la Parashá y que hablamos del término profético, bueno, está hablando de esto, que lo que aconteció ya, sombra de lo de hoy. Entonces nosotros estamos, amados, bien llamados al compromiso. Y eso nos debe llenar, nos debe alegrar, gozar, para no tomarlo como un peso, como una carga, sino como un privilegio maravilloso para el Padre. Y en la medida que así lo sumamos, podremos marcar diferente a como aquellos hombres marcaron. Porque es lamentable. Si leemos el capítulo 13, ¿a quiénes fue que llamaron para ese trabajo de la exploración? ¿Alguien recuerda? ¿Quiénes eran? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? 12. ¿Y quiénes eran ellos? Líderes. No eran, y esto no es menospreciando a nadie, ¿verdad? Pero cuando habla de líderes, hombres de sabiduría, hombres, como dice en la palestra, hombres parados en la brecha, eso marca una pauta. Y eso era lo que el Señor determinó que escogiera Moisés. Hombres verdaderamente líderes, conocedores, conscientes. O sea, la cosa estaba en un nivel maravilloso. Y sin embargo, amado, por ahí reventó una situación que trajo consigo tanto desgracia, tanta debacle, que hasta hoy día es de lamentar que eso haya pasado. Total que, retomando pues esta palabra, como leíamos la última vez que la semana pasada, que el desánimo, la apatía, nos hace una presa fácil para que el enemigo y para que el sistema del mundo nos atrape. Entonces, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, hermano, por los tiempos que estamos viviendo. Hay cosas que no tienen vuelta atrás. Cuando nosotros vemos los detalles, nos damos cuenta que esto trajo una tragedia, hermano, que no tiene vuelta atrás, no tuvo vuelta atrás. Nosotros estamos viviendo tiempos proféticos, hermano, quiere decir que no hay mucho chance. La oportunidad es hoy de asimilar y de sumar a lo que el Padre ya nos viene dando, nos viene trayendo a través de toda esta vivencia que representa la palabra del Señor. En el capítulo 5 al 12, el mismo 14,
Vamos a empezar a leer. Vamos hablando del 14, verso 5 en adelante. Moisés y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente delante de todo el pueblo, y Josué y Caleb, que habían estado explorando el país, se rasgaron la ropa en señal de dolor y dijeron a todos los israelitas: la tierra que fuimos a explorar es excelente. ¿Ok? Entonces, en el marco del ánimo y del desánimo, bendito sea el Padre que por un remanente que, a pesar del efecto negativo de la contaminación de unos pocos, también el ánimo de unos pocos, avalado por el Señor, se puede marcar la gran diferencia. 10 contra 2. No hay comparación. Y como esto había un respaldo del Padre, la cosa se impuso. Pero la participación, el aporte de los 10 hermanos fue nefastos. Sin embargo, podemos darnos cuenta que tan graves son las consecuencias del desánimo o de la apatía, y más aún la contundencia de las determinaciones del Padre en un momento como este, como bien lo fue. Y vieron cosas ahí que cuando tú lees todo el capítulo 13 y 14, nos damos cuenta que fue nefasto el resultado de aquello, de la exploración simple, de la simple exploración que fueron a hacer allá. Como fue tan sencilla la conversación de Eva con la serpiente. Existen pues muchas situaciones que nos pueden conllevar a cansarnos y al desánimo, a mermar nuestras fuerzas espirituales. Vivimos atacados por eso. Eso no es algo que es extraño. A cansarnos y a desanimarnos, y aún, como dice por ahí los de las redes, un no aguanto más. Ya. Que lo dicen con un cantico ahí, ahora no aguanto más. Eso puede llegar a ser partícipe un ser humano como usted y como yo, cualquiera de nosotros, si nos descuidamos. ¿Qué suma ahí? Unas que son grandes situaciones que vivimos, ¿verdad? Y otras que son menos grandes. Otras, pero una u otra influyen, ¿verdad? Para una condición de desánimo. Están ahí para apagarnos. Convertir la obra del Señor y la vida en rutina, amado, eso es muy peligroso. Pero si en la vida es peligrosa, en lo que es la vida espiritual, peor todavía. Mucho más peligroso. Porque se trata de nuestra relación con el Padre y ese desenvolvimiento, ese estado anímico que nosotros debemos esparcir, traer afuera lo que llevamos por dentro. Entonces, lo que llevamos por dentro, amado, tiene que estar bien alimentado, y el Padre es la fuente para ello. Lo llamamos el día a día, ¿verdad? Es muy peligroso cuando lo convertimos en una rutina. Tiende a eliminar la novedad, lo nuevo, lo que nos gusta. Entonces, entramos en una pasividad muy peligrosa. Entonces, fíjese el caso del Shabbat. ¿Qué estimamos, qué esperamos en un Shabbat? Hay una palabra muy conocida por nosotros, que tenemos lo que es el día de preparación. Cuando viene el Shabbat, mano, yo tengo que tener una expectativa. ¿Qué estoy esperando? ¿Acaso que termine para que venga el domingo y para que venga el lunes y trabaje? ¿Para que siga la rutina? Yo tengo que tener y debo alimentar una expectativa que espero en el Señor. Es un día nuevo, es una oportunidad nueva, es una bendición maravillosa. Yo tengo que tener la preparación espiritual, la condición que el Padre me demanda y que yo necesito para presentarme en la visitación del Padre. Entonces, yo no puedo vivir secularmente y así aparecerle al Señor. Yo tengo que tener un alimento espiritual, un estímulo, una fuerza, un alimento, una expectativa, esperar. Tengo una situación, esperar en el Señor, confiar en el Señor. Y el día de Shabbat es un día muy especial para ello. Llenarme para poder recibir del Señor. Pero no espera, que pasen las 24 horas y vuelva a llegar el domingo. Eso es cansón y es rutinario y es peligroso, amado. Por eso es tan importante entonces el alimento diario, hermano, tener el ánimo, esa chispa.
de estar gozoso, de estar dispuesto, porque estoy sirviéndole al Señor, porque tengo la oportunidad de servir al Señor. Porque tengo una marca que es en el contexto espiritual diferente a lo que está el mundo, que tiene que ver con lo que hoy vimos. Un plan maravilloso del Padre que huele a reino, que huele a lo celestial, que huele a promesas, que huele a salvación. Y de cerquita, si yo estoy cerquita. Entonces, está de alguna manera dependiendo de mi actitud. Entonces, llegar hasta atrofiar la mente, cuando yo me vuelvo letargo, cuando yo me achanto, cuando yo me apago, cuando yo bajo la guardia, me puede enfermar. Corro el riesgo de ello. ¿Ok? Porque llega hasta atrofiar la mente, genera aburrimiento, un aburrimiento crónico, merma la motivación, genera el estrés, la ansiedad, provoca el sedentarismo, genera unas adicciones, puede generar depresiones y descuidar la chispa de la emoción. ¿Cómo se preparan para prestar servicio? Lo que decía al principio. Tengo la oportunidad de presentarme, de participar, una oración, participar en un charit, en una minjá, con gozo, con ánimo, alimentado de la palabra, que es la fuente, no hay otra. Aquí no podemos inventar, porque todo está dado. El paquete del Señor es completo. Se puede entonces uno volver como lo que llamamos un piloto automático, la cual reduce la creatividad y el verdadero disfrute de la vida. No hay paz, no hay esperanza y se merma la fe. Es muy peligroso, amados, volver las cosas del Señor, la vida espiritual, una rutina, una carga. Y ahí es donde tenemos que tener, y por eso aquí también, hermano, el cuidado de la red. Mira, en la red hay lo que usted necesita si quiere alimentar el alma o quiere alimentar la carne. Ahí, oye, si usted no está dicho, está débil para diezmar, bueno, ahí tiene. No hace falta diezmar, no hay templo, no hay sacerdote, no hay sumo sacerdote. No, eso fue el antiguo. No hay que reunirse, no hace falta. Eso era, ya en Jesús tenemos todo. Entonces encontramos en las redes palabras, herramientas, ministraciones que están para lo que usted escoja. Y se torna muy peligroso, hermano, porque cuando hay esa frialdad en nosotros, ese apagamiento, hermano, todas las redes nos alimentan. Y alimentan lo que queremos oír. Lo que la carne, lo que el ser sentir y esa emoción apagada quiere oír. No hace falta orar porque ya el Señor murió. Todo está pago. Entonces, se entiende como un alimento para alimentar, valga la expresión, lo que nosotros queremos alimentar. Y ahí está. Entonces es un peligro, pero latente, amados. Porque cada día vemos cosas locas de lo que en las redes se dice. Y siempre hay gente, esta semana me llegó una hermana me dio un mensaje para preguntarme qué opino. ¿Ve? Una cosa, y bueno, si alguien yo no conozco la vida, que está en la red, y monta una imagen ahí, monta un show, monta una cuestión ahí para hacer una crítica, yo no conozco quién es, no sé quién es, yo no tengo que pararle. Si no es un hombre, un ministro, un hombre de responsabilidad, de seriedad, ¿por qué le voy a poner a una imagen que se monta ahí? Si ahí hay de todo. Yo no puedo dejarme perturbar por ello. Y ahí es donde tenemos que tener madurez. Porque hay cosas que tienden a mover el piso, pero cuando tú ves todo, nadie está detrás de eso. Tú no sabes quién es, si cree o no cree, si hace o no hace. Es una imagen. Entonces, muchas veces nos dejamos motivar por eso y alimentar una tendencia. Porque es la que más o menos se armoniza con lo que yo pienso. Y eso es muy peligroso, amados. Peligrosísimo, peligrosísimo. Entonces, por eso es tan importante lo que llamamos el estado anímico, hermano, la conciencia de quiénes somos y qué responsabilidad tenemos. Porque eso nos ayuda, hermano, a discernir. Hay infinidad de tendencias en las redes, pero detrás de esa red, hermano, usted no sabe si es casado, si tiene un hogar parado, si es responsable, si se congrega, si tiene o no tiene. Eso no lo sabemos nada. Entonces, ¿por qué centrar la atención en eso
para dejarme perturbar. Entonces, esas cosas es las que rayan el peligro, pasan la raya, pero es yo lo permito. Entonces, por eso es tan importante, entonces, amado, estar alimentados de la verdad que es la que viene del Señor, de su palabra. Porque en esto hay muchas cosas que solo parecen, más nada. Entonces, hay muchas cosas, amado, que no tenemos el absoluto y eso es bien claro también. Pero sí tenemos, como dice, lo básico. Entonces hay cosas que no podemos nosotros tampoco juzgar a definirlas o descalificarlas. Pero tampoco podemos nosotros dejarnos perturbar por ello. Porque tenemos una línea, tenemos un principio, tenemos una estructura, tenemos una autoridad, tenemos una enseñanza. Esa es nuestra línea. Ahí tenemos que, como dice, morir. Y si creemos que ahí no es, bueno, tenemos que tomar decisiones también, pero no vacilar, no titubear, no, como dice, dejarnos llevar. ¿Por qué? Porque corremos peligros. Y esto de los exploradores, hermano, no se quedó en ellos nada más, que fue lo más triste. Y es lo que es triste, que trascendió. Porque esto que vemos ahí en el capítulo 14, 1 al 5, amado, fue la congregación. Se volvió un chichero por aquella información que habían recibido de la manera como la recibieron. Descalificando prácticamente al Señor, que era el que dio la palabra y el que da la palabra. Entonces es muy peligroso, amados, que nosotros nos debemos llevar por las emociones sin poner atención a quien dio la palabra. Cuando el Señor habla, amado, no hay nada que discutir. Hay que obedecer. Y usar la herramienta que Él nos da, porque tampoco es a lo loco. El Señor no lo hace así. Nos da herramienta para el discernimiento y para la estrategia y para hacer las cosas. Entonces, aquí había un líder, Moisés y Aarón, y ellos, dice la palabra en lo que leímos ahí, que a piedra le querían caer, lapidarlos. Y entonces imagínense a qué extremo llegó aquella situación tan difícil. Y que eso no se quedó así, que es lo triste y que es lo lamentable. Y que ese principio, amado, está vigente todavía. Muchas veces no nos damos cuenta del daño que hacemos colateralmente. Porque pensamos que soy yo nada más, que es mi problema, que es mi vida, que soy yo. No, afectamos un conglomerado o un colectivo. Y entonces es donde tenemos que medir muy bien. Entonces, ¿qué casos tenemos en la vida diaria, en ese día a día que conlleva al desánimo, a la pesadez? Cosas básicas. Una ama de casa puede hacer la comida todos los días. Eso, hermano, tiende a hacer lo mismo, a repetir. Eso, si no lo hace con gozo, con la responsabilidad, con el sentido de pertenencia, es peligroso. Se le puede volver una carga, un fastidio. ¿A qué? Lavar la loza, como dice, o los corotos, limpiar la casa, ir al trabajo, cuidar de los niños, atender a adultos, chocar en ese contexto de la vejez, los que de alguna manera ya tenemos canas o estamos sin pelo. Bueno, la edad nos va sumando cosas que son nuevas, que se van viviendo. Y muchas veces si no las hacemos manejar, bueno, chocamos. Y si no las hacemos manejar, bueno, nos damos golpes, como dicen, nos atropellamos, nos molestamos y no sabemos manejar muchas veces las molestias o las diferencias. Y eso colapsa para muchas parejas, para muchos matrimonios. Que por eso es que encontramos cosas que dicen, bueno, pero tantos años. Bueno, y ocurren cosas, pero ¿qué pasa? Situaciones que no se saben manejar un momento dado o se manejan mal. Todo eso trae en la vida cotidiana situaciones que tienen que ver con el desánimo o el ánimo. ¿Ok? Condiciones de salud también traen perturbaciones y desánimo. No es tan fácil. Yo ayer leí una noticia, bueno, la digo porque la vi ayer fresquecita, no sé hasta dónde sea cierto. Creo que está del otro lado del charco, como dice, para allá para los mundos del Medio Oriente. Una muchacha que entró a la UCI de 1 año como niñita y salió a los 19 años. Alguien la va a ver por ahí, por la red. Hospitalizada en UCI por 19 años. Entonces imagínense lo que es eso. Y salió, bueno, veía yo la noticia ayer,
de cuándo salió, cuándo es la noticia, pues, siempre son noticias más atrasadas, pero está hablando de una cosa atípica, ¿ok? 19 años en UCI con una condición que no salió tampoco sana, pero pudo salir con una, ¿cómo se llama eso? Con una planta de oxígeno muy deficiente, ¿verdad? Pero ya no en la condición de UCI, ¿verdad? Entonces, pero un periodo de tiempo, amado, que eso no es muy atípico, ¿me entiendes? Una condición muy especial. Entonces, eso es algo que también trae consigo no solo la enfermedad, sino todo un entorno. Y eso lo podemos, nos puede afectar también en todo esto, ¿ok? Lo que es el choque de caracteres, situaciones familiares. Entonces, todo esto, amado, trae consigo situaciones que conllevan verdaderamente a que seamos afectados si nosotros verdaderamente no lo sabemos manejar en gran manera, ¿ok? Lo que le decía ahorita, los peligros de las redes. Las redes te pueden desviar. Hay gente que no se congregó más porque oyó de las redes, se alimenta de las redes y alguien lo apoyó y entonces cree que está bien así. No hace más nada, no importa. Yo creo se alimenta de cosas que es que quiere que así sea, pero fuera de la voluntad y del propósito del Padre. Entonces, todas esas son cosas que conllevan ese estado de flaqueza o de debilidad espiritual, que somos, como dice el mismo apóstol, como ondas que son llevadas por las olas del mar, muy fácilmente. Entonces, cuán peligroso es ello. Entonces, y de esta manera podemos decir, amado, que es larga la lista de las cosas que podemos enumerar y señalar que tienden a quitar y a mermar el ánimo en nuestras vidas. Una vez que permitimos el efecto negativo de todo esto para el desánimo, abrimos las puertas a la duda de la palabra, a la duda de nosotros mismos y hacia los demás también. Empezamos a ver entonces espantos, o lo que llamamos fantasmas por todos lados. Nos pensamos a quejar, empezamos a ver el problema en los líderes, en el pastor, en los maestros, en las damas, en los muchachos, en los jóvenes. Buscamos, como dice, cualquier argumento, porque estamos muy sensibles y empezamos entonces a ver problemas donde, aún habiéndolo, eso es como la excusa o el argumento. ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos decir, amado? Que aquí todos somos seres humanos. Nosotros somos unos seres humanos también, que tenemos una responsabilidad como autoridades con todo lo que concierne a la congregación, pero somos seres humanos. También vivimos en una casa, también tenemos una esposa, tenemos unos hijos, comemos todos los días, gracias al Padre por eso, luchamos como pareja. Y entonces, pero tenemos una responsabilidad y la asumimos, y gloria al Padre por eso, porque no es que somos superhombres tampoco, es el Señor. Pero de alguna manera hacemos un esfuerzo, un aporte para que no entre ese virus que de alguna manera estamos amenazados por ello. Entonces, si usted hace su parte, yo hago la parte y cada quien, hermano, esto agarra fuerza. Esto puede ser mucho más efectivo, más productivo. Y podemos minimizar todo aquello que de alguna manera no ayuda. Hay, de alguna manera, en el ambiente religioso de grupo, hay gente que llamamos que tienen ministerio, que tienen labores, que tiene que ver con los presos, que tiene que ver con el hospital, que tiene que ver con los pobres, con el, ¿cómo se llama? El caldazo, el sopazo, el arepazo. Y está bien. Y nosotros pudiéramos hacerlo y lo hemos hecho. Pero yo creo, amado, que debemos hacer bien lo que el Señor nos está indicando. Yo creo, amado, y creemos y debemos alimentarnos eso. Y si no es así, bueno, seamos efectivos. Que nosotros Dios nos está llamando a hacer una plataforma para que el que llegue se quede, para que el que llegue no se contamine, para que el que se queda con todo y como dice, haciendo el colectivo, aprendiendo lo bueno. Hemos estado monitoreando, o ya hay un sistema que nos permite monitorear las redes, la constancia de lo que es la devoción diaria desde las casas por la conexión. Hay fallas. Se ve que hay gente que deja muchos vacíos y notamos gente nueva, gente adulta ya, aquí como congregación.
Eso es un mal ejemplo, es una mala enseñanza. Nuestros hermanos están llegando, se están sumando. No deberían contaminarse con eso, pero eso es peligroso. Hacer el equipo completo. Entonces, lo que usted haga que no esté de acuerdo a lo que está sintonizado, hermano, resta, no ayuda. Aquí falta mucha gente. Y bueno, ¿cuántos hay en la red? No sabe cuántos hay en la red. ¿Cuántos están verdaderamente compenetrados en la red? ¿O cuántos tienen nada más el teléfono prendido? No sabemos. Y esperamos que no sea nadie en esa condición, pero se corre el riesgo. Pero de todas maneras, cada quien tiene una responsabilidad ante el Señor. Pero lo que sí deberíamos estar todos conectados, porque el Shabbat no es para unos y para otros no, es para todos. ¿Y el Shabbat cuántas horas son? 24 horas, de las cuales dormimos algunas, descansamos algunas, comemos otras, pero hay unas que estamos comiendo lo espiritual. Aquí, alimentándonos de que el Padre nos está trayendo en este día. Con una expectativa nuestra, nosotros, que el Padre está trayendo para mí, que está visitándome. A mí, no a usted, a mí. Usted para usted y yo para yo. Valga la expresión. O sea, ese sentir, ese sentir y esa emotividad del encuentro con el Padre, de la visitación del Padre. Y cuando usted espera, cuando usted pide, el Señor dice, recibe. Y aumentar el gozo, amado, bendito sea el Padre, tremenda ganancia. La convicción es el día a día. Shabbat tras Shabbat. Entonces, todo eso va a sumar. Entonces, no estamos para restar. Entonces, esa plataforma es la que nosotros debemos entonces trabajar y hacerla bien. Si bien no estamos en todas estas actividades que no son malas y son buenas y debemos hacerlas, pero no las estamos haciendo, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? ¿Cuál es el compromiso? ¿Hacer como quiero y cuando quiero? No, tiene que ser, entonces vamos a acoplarnos a lo que tenemos y vamos a fortalecer eso. De manera que el que llegue se sume para lo bueno, permanezca también y no generemos vicios, como que es selectivo, como que es cuando quiero, cuando puedo, cuando, bueno, depende. Eso hace mucho daño. Eso genera inconstancia, genera indisciplina, genera irreverencia. Yo hablaba con un hermano, bueno, de cómo puedo minimizar el tráfico en la administración. Porque a veces entonces tengo problemas de salud, pero no contribuyo a minimizar el efecto negativo. Y lo hago como libremente, como no importa, me paro 10 veces, 10 veces. Pero ¿cómo puedo hacer para minimizar ese efecto? Pues lo puedo hacer. Hay normas, hay maneras. Pero si no tengo conciencia de que cuando yo me levanto, que hay una administración, está un varón, alguien hablando aquí de parte del Padre, y yo miro a otro, yo interrumpo, yo me levanto y no tomo conciencia de que eso es irreverencia, de que creo un efecto negativo, bueno, lo voy a seguir haciendo, y normal. Y el otro hace lo mismo, y vamos sumando una irreverencia que no está bien. Por fuerza mayor, todo no hay problema. Y el problema que puede haber se solventa. Un niño que es tremendo, hay que tener paciencia, porque ese niño no se queda niño. Ahí está esta niña, ¿ves? Está dormida. Si no estuviera dormida, quizás estuviera inquieta, pero ella va a crecer. Pero ¿dónde es que va a superar? ¿Dónde es que va a aprender? Estando aquí. No la podemos sacar y cuando esté grande la traemos. Error. Es ya. Pero tratando con los mecanismos, con las normas, con el respeto, con el valor, con la reverencia, con el amor al Padre, con la disciplina del Señor. ¿Entienden? Entonces, son elementos muy pequeños, amados, pero cuando se suman, se acumulan, genera una situación que es nefasta. Cuando no vemos los exploradores, y vuelvo a tocar el punto porque ahí está el centro de esto, amado, ellos estaban como que estaban siendo realistas. Pero obviaron la palabra del Señor, obviaron el mandamiento del Señor, obviaron la determinación del Señor que no era nueva, porque estamos hablando desde Abraham, cosa que se viene repitiendo a través de lo que es la Torah oral, de la enseñanza oral. Entonces ellos sabían quiénes eran esos patriarcas. A ellos se les dio la palabra, a los patriarcas, y a ellos se les repitió.
Porque de él, de esos patriarcas es que se arranca, es que se fundamenta lo que se le viene ministrando. Pero en ese momento, amados, se olvidaron y ya el Señor había dicho cómo era qué era lo que iban a hacer. Y empezaron a inventar. No, no se puede. Y desanimaron a todo el mundo y se volvió todo aquello un paquete que después vamos a ir viendo las consecuencias que de hecho ya están ahí. Las vamos a ir leyendo que están ahí. Nefastas. ¿Ok? Entonces, sumando toda esta cosa, amado, pues estamos llamados a una responsabilidad muy, muy, muy grande, amado. ¿Ok? Una vez que permitimos entonces el efecto negativo de todo esto que perturba, bueno, le abrimos la puerta al enemigo. Entonces, con ello pues quiero decir, amado, que nosotros somos uno más de ustedes que vivimos una lucha todos los días. Y usted ayúdenos, por favor, ore por nosotros, pero aporte también, ¿verdad? Para que minimicemos todo aquello que de alguna manera no suma, todo aquello que lo que hace es restar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Un esfuercito. Un esfuercito que mañana, no muy lejos, usted va a estar agradecido del Padre y bendecido por el Señor. Y usted y los suyos. Porque no es una bendición que se queda en un solo sitio, trasciende. Porque eso lo hace el Señor. Entonces, así como unos pocos contaminaron a una multitud, así también el efecto positivo va a contaminar, valga la expresión, para bien a una multitud. Entonces, con el aporte que cada uno hagamos, y digo contaminar en el mejor sentido de la palabra, ¿ok? Para bien. Entonces, 32:1-5, ¿qué dice? Lo leímos la semana pasada. ¿Alguien recuerda eso? El planteamiento que hicieron aquellos hombres que entrando a la tierra prometida, ahora fíjense algo, cuando se da número 32, ¿cuántos años habían pasado desde el evento? ¿Alguien recuerda? Estamos hablando de dos épocas diferentes, ¿ok? ¿Perdón? 39, 38 años. Porque el efecto del evento ocurrió a los 2 años que habían salido de Egipto. ¿Ok? Y aquí estamos en el año 40, todavía que hacían una referencia de 38 años. ¿Ok? Cuando aquí viene, hay alguna expresión que dice que el que lo ha picado o lo ha mordido una mampanare o una serpiente, un bejuco, dice en Carora, un bejuco lo asusta. Y es lo que le pasó a Moshe. Estamos 38 años después que había acontecido. Esto a quienes Moisés se está refiriendo en este momento, que son las tribus que se querían quedar de este lado y no pasar el Jordán, eran muchachos para aquel entonces, o niños, que no fueron de la generación rebelde, sino que fueron los hijos de aquellos que ellos dijeron que se iban a quedar en el desierto. Y el Padre le dijo, esos son los que van a permanecer. Los que van a morir son ustedes, en la sentencia que hizo allá. Y bueno, aquí está hablando con esos muchachos que ahora son adultos. ¿Ok? Entonces, es bien importante ubicarnos en los tiempos. Para que apreciemos. Entonces, como bien lo decía el Moré la semana pasada, esto hicieron un planteamiento lógico. Aquí hay pasto, bueno, y tenemos ganado, no hay mucho que hablar. Ahora, ¿quién fue el que reaccionó? Moshe. ¿Por qué? Porque él había vivido el caso en carne propia. Él había sido mordido por la serpiente y se le levantaron, como dice, las antenas. Y dijo cosas, llamado, que refrescaron y refrescan lo que es la toma de decisiones fuera de la palabra del Señor, fuera de la cobertura del Señor. Peligrosísimo. Por la ligereza muchas veces. Me quedo, me voy, no hago, si hago, ligeramente. Eso es muy peligroso porque fue lo que pasó aquí. Y Moshe está poniendo, como dice, el punto en la I. Y está refrescando lo que él había vivido en el evento ese de la, ¿cómo se llama? De la exploración, ¿ok? No vamos a leer el capítulo, amado, porque lo leímos la semana pasada en la Parashá, el 32. Sí le invito a volverlo a leer, ¿ok? Para que enlacemos capítulo 32 con el 14 y el 15 de número, o de Babimar, ¿ok? Entendamos que allá hubo el evento y aquí Moshe lo está trayendo a colación 38 años después, para hacerles ver a estos que en aquel entonces eran niños o muchachos que no vivieron aquello. Pero Moshe le está haciendo ver
no les vaya a pasar como pasó allá. Y bueno, y ya sabemos que fue fatal. Sin embargo, pues vamos a tocar algunos versículos, ¿ok? Ya tenemos el 1 al 5, que fue el planteamiento de los delativos, para quedarnos a este lado y no pasar para allá. Moisés dijo, vale, se le prendieron las antenas y recordó el evento, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene el verso 6. Voy verso 6 del número 32. Vamos a leer 32. Le vuelvo a repetir, hermano. Midamos y determinemos, ¿cómo se llama esto? Tengamos presente los tiempos, cuando la palabra se ubica, ¿en qué tiempo está? Porque eso nos ubica muy especialmente para poder darle entendimiento a lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando, ¿ok? Entendido que este evento se marcó en el versículo 13, 14, y aquí viene Moshe a los 38 años a poner, como dice, claras las cosas. ¿Qué dice el verso 6? ¿Alguien lo puede leer, por favor? 32, verso 6. No, perdone, vamos a hacer el sonido. Disculpa yo. (32:6). Ajá. Moshe respondió a los hijos de Gad y de Rubén: ¿irán a la guerra sus hermanos mientras ustedes se quedan aquí? Verso 6. Verso 6. Sí. Ok. ¿Quieren ustedes? La pregunta fue, ¿quieren ustedes aquí mientras sus compatriotas van a la guerra? Porque quieren desanimar. El verso 7. Sí, léame el verso 7 y perdone. Además, ¿por qué están tratando de desanimar a los hijos de Israel a cruzar a la tierra que Adonai les dio? Ok, entonces fíjese, Moshe viene trayendo un tema que aquí lo abre en el verso siguiente, el verso 8. ¿Alguien lee el verso 8? Verso 8. Así hicieron vuestros padres cuando los envió desde Cades Barnea a explorar el país. Subieron al torrente de Escol y al ver la tierra desanimaron el corazón de los hijos de Israel para que no entraran a la tierra que Adonai les había dado. Amén. Moshe está mencionando algo que había acontecido 38 años atrás, ¿ok? Voy a leer toda la palabra, ¿verdad? En esta versión dice luego aquí el verso 8, esto mismo que ustedes están planteando fue lo que hicieron sus padres o los padres de ustedes cuando los envié desde Cades Barnea a explorar esta región. Llegaron pues hasta el arroyo de Escol y exploraron la región y después desanimaron a los israelitas para que no entrara en el país que el Señor les había dado. Entonces estaba bien claro que esto no era algo que lo tenía que pensar y manipular mucho. Ya estaba determinado por el Padre. Y ellos sembraron la semilla mala del desánimo, el virus del desánimo, y ya vemos lo que vimos ahorita en 14, 1 al 5. Se volvió un chichero aquello. Y lo que sigue después, amado, peor todavía. ¿Ok? Entonces Moshe tenía clarito el punto. Y aquí le está diciendo, mira, ustedes están igualitos a lo que pasó allá. Y sigue diciendo, ¿ok? Por eso el Señor se enojó aquel día y juró que las personas que han salido de Egipto y que tenían de 20 años para arriba no verían la tierra que solemnemente había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no lo siguieron con fidelidad. Allá se determinó eso, amado. Todos aquellos que murieron al desierto, que fueron un buen número, se quedaron. Y aquí viene el porqué. A causa de ese evento. ¿Ok? Es lo que le está repitiendo Moshe. Le dice, mire, ustedes están pisando la concha de mango, porque eso ya pasó. Por eso el Señor dice, entonces, les determinó que no verían la tierra prometida, a esa tierra que el Señor había prometido desde Abraham, que les sería dada. Solo Caleb, dice el verso 12, solo Caleb, hijo de Efuné, el kenicita, y Josué, hijo de Nun, solamente dos, siguieron fielmente al Señor. Y el Señor se enojó con los israelitas
y los hizo andar por el desierto durante 40 años, hasta que no quedó con vida ni uno solo de los que habían ofendido en sus malas acciones. Entonces fíjese la consecuencia, amado. Se quedó en el desierto toda aquella multitud por causa de ese evento, de la exploración y del comentario que ellos hicieron, que fue nefasto. Y dice, y ahora ustedes, está Moshe ¿qué? Señalando, y ahora ustedes, a esas dos tribus que estaban solicitando, ahora ustedes, hijos de padres pecadores, ¿quieren seguir el ejemplo de sus padres para provocar otra vez ira del Señor, la ira del Señor contra Israel? Si ustedes no quieren seguir al Señor, Él hará que los israelitas se queden más tiempo en este desierto. La amenaza, hermano, que yo no iba a hacer 40, podía haber sido mucho más, otros 40, no sé cuántos. Pero esto era provocar que el Señor alterara los 40 años con más años. Entonces, y ustedes dicen que tendrán la culpa de que ellos sean destruidos. Entonces, fíjense lo que es la carga, porque ya había pasado. Pero el Señor le está haciendo ver a ellos, mire, ustedes están pisando la misma concha de mango. Se están comportando igual como aquellos que son sus padres y que conllevaron a que toda esta multitud se quedara en el desierto. Y los únicos que quedaron son dos nada más de esas generaciones, de esa generación. Entonces las consecuencias, amado, fueron nefastas por un comportamiento fuera del plan del Señor. Esa fórmula, amado, no ha cambiado. Por eso es que tenemos que tener con un oído fino. ¿Cómo tenemos oído fino? Afinándolo. ¿Cómo? Con el Señor, con la palabra. Ese plan, y lo menciono, amado, bienvenido, bendiciones, que hoy el Padre nos trajo, bueno, es un refrescar de lo que ya el Padre ha venido impartiendo. Pero eso no es un cuento de camino, no es algo histórico, nada más. Es la verdad del plan del Señor, que si estuvo vigente hoy más que nunca, porque estamos en el cumplimiento de esa palabra. Ustedes tendrán la culpa de que ellos sean destruidos. Entonces, era grave lo que había pasado allá y es lo que está resaltando Moshe. ¿Por qué? Porque estaba en juego lo que ahora había, los que ya habían llegado, como dice, cerquita de la tierra y ya estaban era a un paso y todo estaba, como dice, peligrando en gran manera. Entonces, el Padre toma ocasión en la Torá para refrescar y remarcar en nosotros lo que puede ser las decisiones aisladas y también refrescar muy bien lo que fueron las consecuencias marcó al pueblo con el caso de los exploradores, que no se apegaron a la palabra por la palabra del Señor, dice, que fue soportada por lo que se le había dado a los patriarcas, como padre que se les dio la promesa, no escucharon, no hicieron caso a esa palabra. ¿Ok? Si el Padre lo había dicho a través de los patriarcas, no había ni siquiera necesidad de explorar la tierra. Para eso que ellos querían, no. Si lo vamos a hablar para estrategia, cómo hacerlo y por dónde irnos, podría ser viable. Pero para no hacer lo que el Padre ya había determinado, amado, fue fatal. Y eso trajo las consecuencias fatales. Desde los patriarcas, lo cual ya para ese entonces no era solo un dicho, sino un evento que ya el Padre lo había determinado. ¿Ok? Vamos al 32, 16, 24 y 24. 16, cosa que ya lo leímos, por eso vamos a marcar nada más unos versículos ahí. Seguimos del 32, ¿ok? Entonces, la aclaratoria y la búsqueda. Aquí viene entonces las dos tribus está aclarar. ¿Cómo enmendar esto? ¿Cómo salir de este paquete? Bueno, ellos enderezaron la cosa y bueno, le dieron viabilidad. Y de hecho, pues, Moisés no dejó de hacerles advertencia. ¿Por qué? Porque es que él estaba, como dice, bien reseñado. El líder Moshe quedó marcado con aquello y no era para menos. Ahora, nosotros no podemos ser menos, hermano. Tenemos que estar marcados por eso también. Lo peligroso que es desviarnos de la voluntad del Padre, de la dirección del Señor. Hacer como queremos y lo que queremos, o bueno, no importa. Peligroso, delicado. Tenemos que caminar, como dice, por la calle del medio y por la puerta del frente. En cuanto a lo que es nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Entonces hicieron la aclaratoria, la búsqueda
aprobación del Señor y su voluntad. Moisés da las instrucciones y las advertencias y entre unas muy contundentes, como dice el versículo 32:15. ¿Qué dice el 32:15? Rapidito. 32:15. Léalo a alguien, por favor, con micrófono, sonido. 32:15, ¿qué dice? Si os volvéis de en pos de él, otra vez os volverá a dejar en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Fíjese lo peligroso que era que le está advirtiendo a ellos, porque ya Moshe sabía lo que había pasado allá. Entonces aquí no iba a ser diferente. ¿Y qué dice el verso 23? Otro que lea el 23, por favor. ¿23? Adelante. Pero si no lo hacéis así, he aquí habréis pecado contra Adonai, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Aquí dice, leo esta versión que dice, verso dije que, 23 dice, pero si no lo hacen así, sepan que cometen un pecado contra el Señor y que algún día le llegará el castigo por ese pecado. Entonces, no da por inocente al culpable, dice la Torá, el Señor. Entonces, advirtiendo a Moshe, cuidadito, porque la experiencia que tenemos está crudita, está viva en nosotros, en mí, dice Moshe, ¿ok? Entonces, elementos valiosos, amado, para que nosotros refresquemos verdaderamente la contundencia de la advertencia de nuestro Padre Celestial. Vamos a volver un momentico a 14, ¿ok? Al 14 y leemos el 32 y 35, rapiditamente. Fíjese, otra consecuencia. Lo leímos, por eso no leemos todo, porque ya lo leímos, entiende que sí. Tanto lo que dije como el que envié hoy era para leerlo. Si no, vuelvan a leerlo, por favor. Y en estos versículos del 32 al 35, alguien que lo lea, por favor. Ok, lo leo yo entonces. Ajá, muy bien. 14, 32 al 35, ¿qué dice? En cuanto a vosotros, vuestros cadáveres yacerán en este desierto, y vuestros hijos deambularán en el desierto 40 años, y ellos cargarán con vuestras fornicaciones, hasta que vuestros cadáveres sean deshechos en el desierto. Por el número de los días, de los 40 días en que exploraréis la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, 1 año por día, y conoceréis mi disgusto. Yo, Adonai, he hablado. No haré esto a esta congregación perversa que ha conspirado contra mí. En este desierto serán consumidos, allí morirán. Amén. Esa fue la determinación que el Padre tomó por aquellos los exploradores. Consecuencias, amado, nefastas. O sea, que no se quedó en blanco. Entonces, las decisiones, amado, que tomamos, tenemos que apegarlas al Padre lo más posible, porque corremos mucho riesgo. Y hábleme de ese 14, versos 36 y 38, uno más. Los hombres que Moshe había enviado a reconocer y quienes cuando ellos regresaron hicieron que la congregación completa murmurara contra él por dar información desfavorable acerca de la tierra. Aquellos hombres que dieron un reporte desfavorable contra la tierra murieron por la plaga en la presencia de Adonai. De los hombres que fueron a reconocer la tierra, solo Yehoshua, el hijo de Nun, y Caleb, el hijo de Jefuné, permanecieron vivos. Los 8 que pasó, los días que pasó, murieron.
Así es, terminados. Esa fue la consecuencia, una de las tantas consecuencias. Entonces, todo esto, bueno, aquí sigue quedando material, hermano, hasta nos iremos revisando la próxima semana, pero bendito sea el Señor, ¿ok? Entonces, ¿cuán importante es? Y concluyo con esto, ¿verdad? Como conclusión de algunas de las nefastas y graves situaciones que fueron las consecuencias, primero, que los 40 días de exploración lo llevó el Señor a 40 años en el desierto. Por causa de ello, porque ese es el detonante, ¿ok? La determinación del Padre de exterminar al pueblo. Cuando usted lee el capítulo 14, el 13 y el 14, se va a dar cuenta que el Padre le propuso a Moshe sacar al pueblo del camino, eliminarlo, y yo haré contigo algo maravilloso, un pueblo nuevo y precioso. Y por la intervención de Moshe la cosa cambió, pero eso nació de ahí. Y eso no es cualquier cosa, amados, que el Padre determine eso, como tampoco es cualquier cosa que Moshe haya influido. Porque el Padre cambió de alguna manera aquella determinación. Porque Moshe tampoco se quedó callado y se quedó corto de palabras. Los argumentos, hermanos, fueron de peso. Pero aquello fue provocado por ese evento de la murmuración y de toda aquella mala reporte de estos hombres. Causó la muerte de todos los varones de 20 años que salieron de Egipto. ¿Cuántos fueron? Unos cuantos, amados. Porque de allá salieron, ¿cuántos? 603,000, creo que. 603,000. 600,000, bueno, 603,000. Eso está hablando de una cantidad bastante buena. Solamente 2 de esa generación se salvaron. Fueron, como dice, sancionados, fueron condenados a la muerte en el desierto a causa de 10 que dieron un reporte nefasto. Desagradó al Padre. Y no es por el reporte, es porque desagradaron o es porque contradijeron la voluntad del Padre, el propósito del Padre. Se salieron de la raya. Y eso no estamos hoy, hermanos, nosotros salvo de eso. Estamos también en riesgo si no tenemos afinado el discernimiento y la búsqueda obviamente de la dirección de nuestro Padre Celestial. Entonces, y la muerte de los 10 exploradores, que bien lo leímos ahorita en esos últimos versículos que leímos. Los 10 no la contaron. Sufrieron las consecuencias de la muerte. Así como en el tiempo de Yehoshua, de los 10 leprosos, ¿cuántos se devolvieron? ¿Cuántos dieron gracia? ¿Cuántos reconocieron? ¿Cuántos fueron verdaderamente identificados con la voluntad del Padre? 1. De alguna manera hay una cuantía ahí para unos números para hacer proporciones o hacer porcentajes. ¿De cuáles somos nosotros? ¿De los 10 o de los 2? ¿De cuál estamos llamados a hacer y qué estamos haciendo para hacer de esos 2 que marcaron la pauta y marcaron la gran diferencia a pesar de que fue una minoría? Entonces nosotros estamos llamados, verdaderamente a reflexionar y a poder tomar de lo que hoy el Padre nos trajo, que tenemos y estamos anotados, amados, en una responsabilidad muy grande. Y por eso no la podemos manejar, como dice, con poca cosa o con poca vida. Tenemos que pararnos en la brecha, ¿verdad? Y saber que a quienes esos 10 que murieron ahí fueron líderes. Si es posible, podemos decir los mejores, los que escogieron, porque eso fue lo que mandaron a escoger. Y sin embargo, amado, no pasaron la cuenta mínima o la marca mínima. Entonces, esto nos habla, amado, pues de que a pesar de que tenemos muchos más elementos a favor, la responsabilidad siguiendo igual, hermano. El llamado y la responsabilidad y la demanda, si se quiere, es más, porque tenemos más recursos. Total, bueno, bendecimos, felicitamos, amado, el que persevera, el que está ahí, como dice, brillando. Recuerde que la oscuridad se da porque no hay luz. Entonces nosotros no podemos ser parte de la oscuridad o parte de las tinieblas. Nosotros estamos llamados a ser la luz, a brillar, a trascender. Y no por nuestra fuerza, nuestros criterios, sino por los del Padre. Que seamos de los 2
que a pesar de que lo veamos difícil, sepamos que el Padre nos ha prometido que vamos bien. No tengan miedo. Si ustedes leemos bien lo que leímos en el 14, lo que dijo Josué y Caleb, maravilloso. Que a pesar de eso, cuando leemos, y yo espero que lo hayan leído, y si no, reléanlo por favor, los querían apedrear. Porque estos 10, con toda la multitud, estaban verdaderamente sublevadas, listos para caerle a palo, para caerle a piedra a estos dos, y junto con Moisés y Aarón, y quizás una minoría que estaba por allá, como dice también, de alguna manera, respetando la línea del Señor. Pero entonces nosotros tenemos que meternos, hay una candela ahí, pero ¿de dónde vamos a dónde vamos a pararnos? ¿De qué lado? ¿De los 2? ¿De los 10? ¿De la masa? Entonces fíjense que tenemos entonces herramientas, amados, que no podemos nosotros obviar lo que el Padre nos ha llamado. Tenemos entonces un privilegio, con ello una responsabilidad maravillosa que debemos asumir en gran manera. Amén. Bueno, mis amados, capítulo 14, mañana lo vamos a pasar. El 13, repásenlo hoy. Mañana estaremos pasando el 14 para, como dice, complementar más de lo que el Padre nos ha estado trayendo a través de la parashá, a través de lo que hemos estado en estas reflexiones y de lo que usted también le sea impartido por parte del Padre. Amén. Bueno, mis hijos, mis hijas, un abrazo, una bendición maravillosa. Le damos gracias al Padre y nos ponemos en pie. Y seguimos, porque esto está bueno y se va a poner mejor. Y usted es parte de eso mejor. Tanto en la responsabilidad como en el disfrute del gozo de ser un hijo del Eterno y de tener promesas tan maravillosas y recursos tan apreciables como son los que imparte el Padre en favor nuestro. Así, Padre, una vez más ante ti estamos, Señor, dándote muchísimas gracias por tu palabra, por esa fuente maravillosa, ese árbol viviente, Señor, esa Torá que trajiste, oh Señor, renovando cada día la revelación y trayéndonos, Padre, a esa fuerza, ese ánimo para ser portadores de bendiciones, Señor, pero también con ellos, Señor, ser bendecidos, Señor. Te damos, pues, Padre, de esta manera, muchísimas gracias por tu palabra, por esa Torá santa que está ahí, que a bien que son eventos negativos, pero que traen consigo, Padre, un resultado positivo, Padre, en la medida que seamos sensibles y que seamos identificados con lo que llamamos ese sentido de pertenencia y de ser parte de este pueblo maravilloso que le has dado y nos ha dado una responsabilidad muy grande, Padre, pero muy preciosa, Señor. Y que ya estamos incluidos, ya estamos ahí, Padre, para ser actores, para ser participantes y con ello pues afinar cada uno de los recursos en nuestra vida para que seamos instrumentos y cumpliéndose así tu propósito y no los nuestros, Padre. Bendito seas, Padre, damos gloria y honra, damos gracias, Señor, y que podamos estar prestos para sumar y para luchar contra aquello que resta, para que de esta manera tu nombre siga siendo glorificado, nuestras vidas bendecidas y como siempre decimos, marquemos la diferencia, que honre y glorifique tu nombre, Señor. Bendito seas, Padre, gracias damos a ti, Señor, y lo hacemos llegando una vez más por los méritos de tu Hijo amado Yoshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bendiciones. Shalom, shalom, amados.